Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Pido disculpas por no haber podido estar a lo largo de todo el día. Seguramente muchos de ustedes saben que estamos en campaña electoral y que el rol de los investigadores y de los analistas políticos está sobrecargado. Entonces, realmente fue muy difícil estar hoy aquí, pero la jerarquía de este foro y de esta institución tan importante para nuestra América Latina, bueno, me impuso la necesidad por lo menos de estar en el módulo. Bien, también no hay que decir que en mis palabras solamente me represento a mí y que todo lo que diga corre por mi cuenta. Y también podría decir que tengo respecto a Trump una visión muy crítica, muy crítica. Como ustedes van a advertir en mi presentación. Creo que es una figura y honestidad intelectual se impone en estas situaciones. Es una figura muy negativa, no solamente para América Latina, sino para el contexto mundial. Y es un signo de estos tiempos en su mala versión, Yo primero voy a hablar de ciertos contextos de América del Sur, algunos de los cuales tienen que ver, pero otros no tienen que ver con la política exterior hacia América del Sur de la administración Trump. Luego voy a hablar del cambio, que a mi juicio en algunos aspectos ha sido un cambio drástico en la política norteamericana hacia América del Sur, en otros no, porque en varios aspectos hay como una idealización del periodo Obama, que en muchos casos no se corresponde con la realidad respecto a sus posturas respecto a América del Sur. Y finalmente voy a terminar con una visión no de pronóstico, yo no pronostico, sino de análisis de algunos escenarios posibles sobre la evolución del Mercosur. Contextos de América del Sur. Bueno, ustedes simplemente tienen que prender el televisor y ver el momento dramático por el que atraviesa América del Sur. Episodios que hace un mes no estaban en la agenda, hoy son, bueno, cursos inquietantes y vertiginosos que vuelven a instalar en la región los peores escenarios. Bolivia, Chile, Ecuador, ni que hablar de Venezuela, Brasil, Paraguay en otro sentido, Perú. Hay muy pocos, Colombia, hay muy pocos países que puedan salvarse de algunas visiones muy inquietantes. Y la primera señal inquietante es que vuelve a estar en el centro del contexto sudamericano el tema de la preservación de la democracia, el acuerdo de régimen. Esto para mi generación es una tragedia, porque yo formo parte de una generación que vivió una dictadura de la seguridad nacional y que afirmamos un compromiso como generación de que nunca más iba a haber dictaduras de la seguridad nacional, no solamente en el Uruguay, sino en ningún país de América Latina. Porque en las dictaduras hay procesos de integración muy exitosos, como por ejemplo fue el Plan Cóndor. En este contexto, la cuestión democrática vuelve a estar en el centro de la preocupación. No pensábamos que podía derivar hacia una
presencia tan determinante de los ejércitos y de las policías en el sentido de definir las situaciones políticas de la región, pero ustedes lo ven, algo que ya se venía perfilando, que era un desacuerdo creciente de régimen en América del Sur. El acuerdo de régimen es acordar sobre ciertos elementos fundamentales que hacen a una primera definición, que está por encima de cualquier otra, que es una definición de democracia. Allí en esa plataforma se instalan todas las diferencias posibles. Y eso no es de izquierda ni de derecha, es una construcción de un pacto para el disenso. Esto ya se venía deteriorando muy fuertemente en América del Sur y en estos momentos está muy fuertemente cuestionado, e incluso les diría que Uruguay no es una isla a ese respecto. Y decirlo es algo muy duro para mí. Vivimos sociedades enojadas, con profundos malestares, en donde prosperan, desde progresismos autoritarios, con líderes encarnados que perfilan reelecciones indefinidas y que piensan el futuro en términos de chamanes que deben gobernar hasta el 2030, 2040. Pero también vemos escenarios muy proclives para líderes mesiánicos que convocan a Arcadias regresivas. Y entre esas Arcadias regresivas está el retorno de la autoridad, que en realidad es el retorno del autoritarismo, la regresión de los derechos adquiridos, un programa de contrarreformas que tiene que ver con la regresión de los derechos laborales, que tiene que ver con reformas jubilatorias regresivas para los sectores menos pudientes, que tiene que ver también con lógicas de política internacional de un aperturismo absolutamente concesivo para los centros de poder mundiales. Vivimos también en América Latina un contexto de desintegración como pocas veces antes hemos tenido. Ya no es que hablamos de que la CAN está agotada, la UNASUR no sé si existe, pero Prosur no sé lo que es. Es un club ideológico que se reunió una vez y que hizo una declaración, pero eso no tiene nada que ver ni siquiera con una perspectiva de mínima respecto a lo que es un proceso de integración regional. El Grupo de Lima es un grupo que transgrede todos los circuitos de integración preexistentes. Y sobrevive la Alianza del Pacífico y sobrevive el Mercosur, pero, como veremos, la sobrevivencia del Mercosur es una sobrevivencia en entredicho. Basta señalar, el Mercosur, luego de los cambios de gobierno en Argentina, Brasil y Paraguay, tenía, por lo menos en términos pragmáticos, dos grandes objetivos, que eran un proceso de convergencia con la Alianza del Pacífico, que era un elemento muy positivo en el sentido de, terminar con esa idea equivocada, profundamente equivocada, de que los procesos de integración dependen de la afinidad ideológica de los gobiernos. Eso es un error garrafal, pero quienes cuestionaron ese error garrafal lo están cometiendo, porque están haciendo clubes ideológicos de derecha. Es un profundo error. Los procesos de integración regional se hacen entre estados, no entre gobiernos. Hay que construir intereses comunes, que no son naturales. Hay que establecer condiciones de arbitraje legítimo. Y al mismo tiempo hay que tener un mínimo sentido de perspectiva, de visión estratégica. Bien, ahí había dos objetivos que eran pragmáticos,
que podían construir intereses comunes, en donde obviamente habían ciertos arbitrajes posibles, que eran la convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, y, después de 20 años de negociación infructuosa, el establecimiento del acuerdo con la Unión Europea. Bien, cuando de alguna manera esos dos grandes objetivos de los últimos 3 años estaban confirmándose, tenemos esta situación absolutamente increíble, en donde, yo tengo un estilo muy sincero, académico. Soy lo más distante a un diplomático. Les ruego que me escuchen como tal, porque si no puedo generar algún desacomodo. Realmente es difícil de creer que un cambio de gobierno en la Argentina provoque la reacción en el presidente de Brasil, que es el país más importante, por lo menos de América del Sur, si no de América Latina. Ahí todavía está el pleito con México, pleito sano, pero hemos visto que el presidente de Brasil, rompiendo una pauta histórica, no solamente ha dicho todo lo que ha querido decir sobre el nuevo presidente ungido por las urnas, ha anticipado la cumbre del Mercosur y ha dicho que no va a ir a la asunción presidencial. El nuevo presidente electo, en el caso argentino, primero entró en las diatribas y luego dijo, no, yo con el presidente de Brasil, aun cuando esté en las antípodas, tengo que negociar. El cambio de la política internacional más importante que permitió el Mercosur, pero que marcó la agenda de los últimos 50 años en el Brasil, fue el fin de una geopolítica del conflicto en los años 80 para reconstruir una geopolítica de la cooperación. Y eso, inaugurado por el Acta de Foz de Iguazú entre Sarney y Alfonsín, luego se verificó en distintos momentos, bajo distintos gobiernos de distintos signos, y posibilitó el Mercosur. Bueno, hoy espero que la sensatez retorne y volvamos a tener una articulación posible entre los gobiernos y sobre todo entre los estados. Pero también debemos advertir que la región está en una situación económica sumamente complicada. La Argentina tiene por detrás tiene una catástrofe económico-financiera y por delante tiene un camino muy difícil para cualquier gobierno, de final incierto. Y obviamente advertirán ustedes que un pequeño país de 3,5 millones de habitantes entre Brasil y Argentina, bueno, algunos problemas respecto a esa situación del contexto regional tiene. A esto se le suma, bueno, el tema Venezuela, que es un tema ya, la palabra tragedia queda corta. Se le suma, bueno, lo que ocurrirá en Bolivia, en donde asoma nuevamente la tragedia, la incertidumbre profunda de Chile. Ustedes piensen que Bolivia estaba consolidando su integración como socio pleno del Mercosur. Todo esto hace que la situación de América del Sur sea una situación extraordinariamente incierta. Y acá quiero ser muy claro, esto no tiene que ver con la alternancia de gobiernos de distintos signos ideológicos. En el Uruguay hay 2 bloques instalados y, a pesar de que la campaña está un poco más agresiva de lo tradicional, todos los periodistas extranjeros que he visto en estos meses me han dicho, para ustedes la agresión es algo que en el resto de América Latina y en el resto del mundo es cosa de niños. Seguramente será así. Pero lo que les quiero decir es que, gane quien gane, la política exterior en términos de,
tratar con el que sea presidente de Brasil, tratar de ser facilitador de procesos de paz y procesos democráticos, está asegurada, está asegurada. Esto no está en cuestión. Lo que ocurre es que si los presidentes de Argentina y de Brasil no pueden encontrarse, bueno, la evolución del Mercosur va a ser complicada, va a ser complicada. Al Mercosur por las redes no se lo puede gobernar. En este contexto, bueno, ha habido una reorientación dramática de la política exterior de la administración Trump hacia América del Sur. Yo estoy muy de acuerdo con lo que él señalaba. Hay que cuidar la imagen de Trump, tan cautelosa, tan sobria, tan cuidadosa, con la realidad, que suele ser otra. Suele ser otra. Trump emergió como el neopatriota de derecha clásico. Nacionalista, aislacionista, y se ha mostrado como alguien que amenaza, pero luego es más pragmático de lo que se supone. Lo que sí se ha confirmado en toda la línea y cada vez más firmemente, y mirando tu ponencia lo confirmaba más, es que First American, pero América entendida como América para los norteamericanos. Es el retorno más radical de la doctrina Monroe. No es una negociación comercial regional, es una negociación comercial imperial. Imperial. Y esto no tiene nada de carga ideológica. Aunque buena parte de ustedes puedan suponer, basta simplemente registrar lo que mi colega ha dicho de manera muy, muy estricta. Es decir, lo sabíamos, México no tiene alternativas, México es Norteamérica, no tiene alternativas de terminar con los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, y en buena medida Centroamérica tampoco. Pero, bueno, ha debido acordar ciertas cosas en donde la negociación fue tomar el borrador y preguntar dónde se firma. Y esto lo ha llevado adelante un gobierno de perfil nacionalista, un gobierno soberanista, un gobierno del cual se esperaba, con grave equívoco, de que iba a mirar de otra manera a América Latina. Bueno, quien lo preanunciaba desde América del Sur no conocía a Andrés López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, sus 24 horas están concentradas en México, y vaya que tiene demandas para concentrarse en México. Es alguien que ha salido muy poco de México, y hacia donde no mira es hacia el resto de América Latina. Ha delegado en su canciller, bueno, roles importantes, algunos de ellos muy importantes. Yo apruebo muy fuertemente la actitud que ha tenido de dar refugio al expresidente Evo Morales. Apruebo también la búsqueda de una salida negociada que evite la peor de las tragedias en Venezuela. La peor de las tragedias en Venezuela, peor de la tragedia inenarrable que ya está ocurriendo, es la invasión o es la guerra civil. Entonces, acá hay que facilitar la resolución de este drama humanitario, y hay que dar una vía para que el dictador y toda acá hablamos de caterva, pero es un poco duro, toda su club se retiren y Venezuela pueda retornar a un tránsito democrático. Pero la política exterior de Trump hacia América Latina, bueno, se hizo en un contexto en donde los halcones ganaron, los ejes fueron Bolton, Abrams y Marco Rubio. Ahora Bolton no está, era demasiado halcón,
pero esto también demuestra que Trump también marca sus límites. Y Bolton estaba obsesionado por intervenir en Venezuela, pero también tenía obsesiones más allá de Venezuela. Y Trump, que ha dicho las peores cosas sobre lo que iba a hacer en cualquier lugar del mundo, también tiene sus límites. Es decir, no hay que entender lo que dice y creer que lo que dice, las barbaridades que dice, todas ellas se van a cumplir. Lo que sí se cumple, y respecto a América Latina de manera muy clara, es esa afirmación imperial. Ustedes me dirán, siempre estuvo, ciertamente, siempre estuvo, pero no encuentro antecedentes, ni siquiera de Teddy Roosevelt, no encuentro antecedentes en donde, digamos, la inescrupulosidad en términos de la primacía imperial se haya determinado tan fuertemente. Tengo la peor visión de las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua. Y soy absolutamente crítico respecto a la necesidad de una transición democrática, soberana de Cuba. Pero el plan de los halcones de la Florida para avasallar con invasión las tres tiranías me parece una agresión al continente. Y por supuesto que esto está impactando fuertemente respecto al Mercosur. ¿Por qué? Y bueno, porque en el Mercosur tenemos situaciones complicadas. Ustedes saben que el gobierno uruguayo es muy pragmático en cuanto a sus orientaciones en términos de integración. Por ejemplo, en el Uruguay el tema del acuerdo con la Unión Europea no es un tema preelectoral. No es un tema preelectoral. En Argentina hay signos de interrogación respecto a lo que hará Alberto Fernández respecto a ese acuerdo. Pero, bien, todos sabemos que en Brasil el gran deseo ideológico, mucho más ideológico que político y mucho más ideológico que económico-comercial, del presidente Bolsonaro, es establecer un acuerdo directo con los Estados Unidos. Un acuerdo directo con los Estados Unidos de suyo imposible, porque el principal socio comercial de Brasil, como de buena parte de los países sudamericanos, es China. Y acá una invocación al realismo. Tanto el presidente Macri como el presidente Bolsonaro, en sus campañas preelectorales y durante sus gobiernos, llevaron adelante un discurso muy antichino. A la hora de gobernar, se encontraron con los chinos y acordaron. Y todos saben muy bien que las negociaciones con China las lleva el vicepresidente Mourão y que son negociaciones cautelosas, porque allí hay circunstancias importantes. Es decir, también en los gobiernos hay dichos y hay realidades. Lo que ocurre es que cuando los dichos son tan brutales y finalmente el realismo nos lleva a una América del Sur en donde hay una doble subordinación, que también podríamos llamar una triangulación asimétrica entre un vínculo muy subordinado hacia los Estados Unidos. Realmente en los últimos años hemos tenido señales de los gobiernos soberanos de América Latina respecto a los Estados Unidos que son, no diría inéditos, pero sí marcan en la historia. La ida el regalo que Piñera le dio a Trump con la bandera chilena en medio de la bandera norteamericana, bueno, es algo fuerte. Digamos, todos los vínculos del presidente Macri con Trump
Y vean ustedes qué interesante. Obama eligió a Trump como su socio estratégico en la región. Era el primer Macri. Trump continuó también con esa elección. Su aliado estratégico fue Macri. Hoy, la primera reacción de Trump frente a Alberto Fernández es un tuit inesperadamente amigable, lo cual vuelve a establecernos esa dualidad entre lo que se dice y lo que se hace. Pero para esto tenemos que advertir algunas claves tradicionales de definición de la política exterior norteamericana que, pese a todas las novedades que ha traído este liderazgo de Trump, siguen marcando la política exterior. Aquí Trump hizo una reorientación dramática con los halcones, pero la definición de la política exterior en un país tan complejo como los Estados Unidos tiene múltiples redes que aún un presidente como Trump debe desarrollar. Y yo quiero tomar del texto estupendo de Luis Mayra, Aprendizaje del Estudio de Estados Unidos, 5 claves en la definición de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, que son claves que también están funcionando ahora. Primera, la política exterior norteamericana es la suma de una colección de políticas exteriores especializadas, lo que implica la necesidad de romper con la percepción de que esa política exterior responde a lo que dice el presidente o lo que como caja cerrada resuelva el Departamento de Estado. Esto es muy importante y esto sigue actuando a pesar del estilo de ejercicio de la presidencia de Donald Trump. La segunda clave, las decisiones de Estados Unidos hacia América Latina no se toman siempre en el mismo nivel y de una misma forma, para lo que es esencial distinguir entre situaciones de normalidad y de crisis. Tercero, en cualquier unidad administrativa que participa en la formación de la política exterior, tiende a producirse un conflicto entre los equipos políticos ligados directamente a la administración de turno y los funcionarios de carrera, pleito en el que a la larga tienden a predominar visiones de las burocracias profesionales. Yo les podría narrar, con lujo de detalles, en una clave muy poco diplomática, conversaciones que he tenido con embajadores norteamericanos en América Latina, en donde me han señalado de manera muy clara. Yo represento a mi nación, yo soy un representante de mi Estado, pero frente a cosas ante las que discrepo radicalmente, voy a hacer todo lo posible para que no se consuman. Y todos sabemos que las burocracias tienen múltiples cajones y que tener en contra las burocracias es complicado. Yo no digo que tenga a todas las burocracias en contra. Lo que sí digo es que ni siquiera bajo Trump la política, cualquier política norteamericana y sobre todo la política exterior es lo que dice o lo que quiere el presidente. Hay una serie de instituciones. Cuarta clave, las decisiones de política exterior tienen diversos alcances en cuanto a su vigencia espacial y es indispensable distinguirlos. Unas tienen alcance global, otras regional, otras subregional y finalmente hay criterios de aplicación exclusivamente bilateral. Y aquí hay que ser muy claro, así como los Estados Unidos tienen negociadores muy profesionales, pero al mismo tiempo ahora tienen negociadores que son absolutamente imperiales. Bueno, América Latina y América del Sur en especial tiene que tener negociadores, bueno, yo no digo que lleven adelante, digamos, una negociación antiimperialista, aunque no estaría mal, pero dentro de la visión de lo posible, negociaciones en donde se puedan construir. Claro, si nuestros procesos de integración están absolutamente colapsados, como lo están en buena medida, si desde el Mercosur tenemos problemas para que los presidentes de Brasil y de Argentina se encuentren, bueno, va a ser difícil negociar, va a ser difícil.
Y finalmente la última clave, es necesario conocer los estilos de los dos grandes partidos, republicano y demócrata, en las políticas hacia América Latina. Y como bien señalaba mi colega, en América del Sur, en Uruguay particularmente, siempre hay una visión favorable a los demócratas respecto a los republicanos. Si lo viéramos en clave histórica y en relación a las políticas efectivamente existentes de los Estados Unidos hacia Estados Unidos, tendríamos que por lo menos matizar esa prioridad. América del Sur hoy está reorientando también, bueno, sus ejes geopolíticos. Acá había un eje pacífico en donde pasaban las grandes cosas. Finalmente hay un eje, había un eje atlántico en donde pasaban las grandes cosas. Estaba Brasil, estaba Argentina. Bueno, ha habido un cambio geopolítico en donde las grandes cosas están pasando, para bien o para mal, en el eje pacífico. Y no cabe duda que la crisis del 2008 fue respondida desde América del Sur y desde el Mercosur particularmente con una visión muy poco integracionista. Y esto nos impone una cautela a la hora de periodificar el relato. La desintegración regional de América del Sur y el debilitamiento del Mercosur como proceso de integración no empezaron con Trump. No empezaron con el llamado ciclo a la derecha. Empezaron bajo los llamados gobiernos progresistas, que, entre otras cosas, respondieron a la crisis del 2008 con visiones muy cortoplacistas, muy nacionalistas, muy proteccionistas y muy poco integracionistas. También acá hay una cosa muy clara, que es el vínculo con China ha vivido en los últimos 15, 20 años en América del Sur un cambio radical. China era un socio distante. Hoy es el primer socio o el segundo socio comercial de todos los países sudamericanos. Y en particular, las nuevas coaliciones sociales que sustentan a los gobiernos, que ya no son las coaliciones neodesarrollistas, las otras coaliciones, por ejemplo, las coaliciones que en el plano económico-social tienen como principal sustento al grupo de los llamados agronegocios, tienen como principal socio a China, no a Estados Unidos. Entonces, más allá de la ideologización de las visiones de los presidentes, más allá de la retórica sudamericana, antiimperialista e integracionista, que ha sido uno de los grandes problemas de nuestra integración, la retórica, a la hora de aclarar, tenemos que advertir, primero, China es un factor económico-financiero decisivo y muy difícil de sustituir en América del Sur y en el Mercosur. Segundo, China, por si hay algún distraído, no es ningún hegemón benévolo. Y basta ver simplemente la historia reciente. Tercero, el sentido temporal de China no tiene nada que ver con la visión del tiempo que tienen los occidentales y los latinoamericanos. Sus proyectos son proyectos que, dicen siempre que le preguntaron a Zhou Enlai sobre la Revolución Francesa y él dijo, es demasiado pronto para dar una opinión. Pero hay cosas mucho más concretas. La transición de Hong Kong, bajo la idea de dos modelos, una nación, hoy socavada por conflictos populares, bueno, se inició a 50 años, en el año 83, un año después que ocurrió la Guerra de las Malvinas. Es decir, la visión estratégica china es una visión a largo plazo. Y, en quinto lugar, y esto pesa sobre el Mercosur, esta visión de China sobre América del Sur y sobre el Mercosur en particular es una visión estratégica a largo plazo. Estuve en Ecuador cuando, frente a un mariscal chino, alguien del público le preguntó, ¿y para China cuál es el mundo ideal?
Y el mariscal, sin dudar, luego de la traducción, dijo, por supuesto que es el mundo actual. Gran sorpresa, porque en el auditorio se esperaba una respuesta radicalmente diferente. Y entonces le dijeron, ¿pero cómo? Y el mariscal, como si estuvieran preguntando algo muy, muy concreto, dijo, sí, es el mundo actual porque en este mundo nosotros llegaremos a ser la primera potencia mundial. Y esto no será sino un retorno. Bien, acá hay una guerra comercial que ha tenido América del Sur y en buena medida América del Sur como territorio. Esa guerra comercial y financiera, también política, no ha concluido. Hay incertidumbres importantes. Ante la hipótesis, a mi juicio poco probable, de que Brasil pueda desprenderse en un tratado bilateral con los Estados Unidos de Trump, puede resultar también posible que la Argentina de los Fernández busque un tratado estratégico con China. Ahora, si desde el Uruguay algunos han planteado la viabilidad y el énfasis en crear un tratado de libre comercio entre Uruguay, 3,5 millones de habitantes, y China, 1.500 millones de habitantes, bien, tenemos que convenir que el Mercosur tiene problemas y que hay ciertas visiones que tienen que entrar en mayor sintonía. Yo termino diciendo que, reiterando, un proceso de integración regional no puede hacerse desde la afinidad ideológica de los gobiernos. Tiene que hacerse construyendo lo que no existe, que es construir intereses comunes entre estados nacionales diferentes, aprender a administrar los conflictos que todo proceso de integración tiene y tener una perspectiva estratégica. Nada de eso existe hoy en América del Sur y particularmente en el Mercosur. Y esto es un grave problema porque advertirán que las salidas en solitario no parecen ser las mejores. Pero al mismo tiempo parece ser una gran insensatez luego de que, bueno, el Mercosur está, después de 2 décadas, prácticamente sin una agenda externa exitosa, bueno, acaba de conseguir un tratado con la Unión Europea, acaba de consolidar un tratado con el EFTA, está negociando con Corea, está negociando con Canadá. Para lo que estábamos acostumbrados en el Mercosur, que durante 20, 25 años solamente llegó a tener en su alforja un acuerdo de libre comercio con Israel y otro acuerdo de libre comercio con Palestina, que nunca entendí qué significaba, bueno, es un salto casi cualitativo. No parece ser el mejor momento de una salida en solitario y una explosión-implosión del Mercosur. Las realidades económicas y políticas debieran llevar una vez más a visiones pragmáticas, incluso desde gobiernos que en la perspectiva, y desde presidentes que en la perspectiva primaria aparecen como sumamente distintos. Por eso, ojalá que el pragmatismo y la visión de prudencia, pero también la afirmación de lo que efectivamente es la integración regional, que no es cualquier cosa, es integración regional, y que es un instrumento para, y por cierto no es un instrumento para pagar cualquier costo. Ojalá que la sensatez y el pragmatismo predominen, pero a partir de algunos aspectos que he señalado, y que son algunos de muchos que podría señalar, advertirán conmigo que la situación desde la América del Sur realmente existente y desde el Mercosur, bueno, no es particularmente estimulante. Lo lamento. Muchas gracias.